Ahora que hemos entrado en contacto con las dos herramientas fundamentales del análisis de sistemas en el dominio del tiempo, esto es, con la respuesta al impulso y la convolución, vamos a ver cómo en la práctica estos dos conceptos se juntan para convertirse en el foco de atención de diversas aplicaciones tanto a nivel de la industria como de la investigación. Vamos a comenzar con una aplicación en la investigación. Esta aplicación se conoce en inglés como Room Impulse Response y hace referencia a la respuesta al impulso de un lugar desde el punto de vista acústico. Por todos es bien sabido que el lugar donde uno se encuentra puede influir de manera importante en la forma en que se percibe nuestro habla. Por ejemplo, escuchemos esta grabación de un broadcast televisivo en un ambiente de aislamiento acústico. We will return to your scheduled programming shortly, or we are currently experiencing technical difficulties. Y ahora escuchemos la misma señal de voz en esta aula. We will return to your scheduled programming shortly, or we are currently experiencing technical difficulties. Y ahora en este otro recinto. Scheduled programming shortly, or we are currently experiencing technical difficulties. Para entender por qué el recinto en el que nos encontramos influye en la señal acústica que nosotros percibimos, podemos imaginarnos el proceso de interacción entre un locutor y su oyente desde un punto de vista sistémico. Así, la voz original emitida por el locutor es transformada por el recinto donde se encuentra, que es un sistema LTI, para generar finalmente la voz que nosotros percibimos. Lo que es interesante es que según la teoría que hemos revisado, si nosotros conocemos la respuesta al impulso del sistema, podemos determinar el efecto del mismo sobre cualquier señal arbitraria. Tal como hemos mencionado en una lección anterior, la respuesta al impulso de un sistema acústico se puede determinar por una simple combinación de un amplificador y un micrófono. En este salón de clases, por ejemplo, en esta parte es posible localizar un amplificador para emitir un impulso unitario. En audio, el impulso unitario corresponde a un fuerte y breve chasquido que luego es grabado mediante este micrófono y suena de la siguiente manera. Escuchémoslo de nuevo. De esta forma, si nosotros conocemos la respuesta al impulso de un recinto, por ejemplo, la de este lugar que ya escuchamos, nosotros podemos tomar una señal de audio cualquiera Hello. y al convolucionarla con la respuesta al impulso de ese lugar, podemos simular o podemos escuchar la forma en que esa voz se oiría en el recinto respectivo. Hello. Veamos un ejemplo con un sitio distinto, con una respuesta al impulso particular. Y vemos como la voz original Hello. se transforma en esta otra. Estas imágenes y estas respuestas al impulso que hemos estado escuchando durante este ejemplo corresponden a una base de datos sobre la cual pueden encontrar más detalles en esta publicación que se encuentra aquí referenciada. Este mismo principio se utiliza en una aplicación de la industria musical a la que simplemente se refieren como IR o IR, de las siglas en inglés de respuesta al impulso. La cosa es que para muchos guitarristas es un hecho bien conocido de que el sistema de amplificación que seleccionen juega un papel muy importante en el sonido de la guitarra. Siendo un método parecido al descrito anteriormente, es posible determinar y pregrabar la respuesta al impulso de múltiples de estos sistemas y luego mediante un plugin que se carga al amplificador de la guitarra y con el que se puede realizar la convolución en tiempo real con la respuesta al impulso de dichos sistemas, el guitarrista puede escuchar su guitarra como si estuviese siendo amplificada por el sistema de su elección. Ahora vamos a dar un vistazo a una extensión del concepto de convolución, conocido como deconvolución o filtrado inverso. Si bien revisar al detalle el desarrollo matemático de esta operación está fuera del alcance de este curso, podemos abordarla conceptualmente para tener una mejor apreciación de la importancia y utilidad que tienen los conceptos de respuesta al impulso y convolución.
Para entender lo que es la deconvolución, partamos de la relación entrada-salida de un sistema LTI. Ya hemos visto que cuando conocemos la respuesta al impulso de dicho sistema, la salida se puede estimar a partir de la entrada mediante la operación de convolución, tal que y de n será igual a x de n convolucionado con h de n. En algunos procesos, sin embargo, nos es relativamente fácil conocer o medir directamente la salida del sistema. Igualmente, puede ser factible estimar la respuesta al impulso por alguno de los métodos que hemos visto anteriormente. Sin embargo, la señal original que produjo la salida puede ser desconocida y puede que sea de nuestro interés. Pensemos, por ejemplo, en la señal acústica de la voz de un conferencista. Los oyentes podemos percibir la voz del conferencista bajo el efecto del recinto en el que éste se encuentra. Igualmente, y como ya vimos con anterioridad, podríamos estimar la respuesta al impulso de dicho recinto sin mayores problemas. Entonces nos gustaría poder escuchar la voz del locutor, la voz original, fiel y sin la distorsión y sin los efectos del auditorio. Este es un ejemplo en el que conocemos la salida y la respuesta al impulso del sistema, pero no la entrada original. Igualmente, podemos pensar en una imagen borrosa que capta una cámara por efecto del desenfoque, o en la imagen capturada por un satélite bajo los efectos de la atmósfera. En estos dos casos nos es dada la señal de salida, esa la podemos conocer. Es posible estimar la respuesta al impulso del sistema por los métodos que ya hemos visto. Y sin embargo, estamos interesados en la señal original sin la distorsión o sin el efecto del sistema. Volviendo a la ecuación de convolución, la pregunta es entonces, en términos simples, ¿será posible despejar la x de esta ecuación? O más formalmente, ¿es posible invertirla por la operación de convolución? Tal como ya deben estar sospechando, la respuesta de esta pregunta está en la deconvolución. Partiendo de la operación de convolución y de n igual x de n convolucionado con h de n, la convolución es el proceso que toma la señal de salida y de n y según una respuesta al impulso h de n, trata de estimar la entrada x de n. Desafortunadamente, si partimos de la expresión de convolución, no es posible encontrar una solución analítica para este problema. Por esta razón, no hay una ecuación o un procedimiento cerrado, así como el de la convolución, que nos permita realizar la deconvolución. De hecho, este problema tiene por lo general infinitas soluciones. Sin embargo, es posible realizar la deconvolución mediante algoritmos numéricos que, imponiendo ciertas restricciones en el problema, buscan una solución óptima para la señal x de n. Una de las versiones más tempranas de deconvolución corresponde al algoritmo conocido como Lucy-Richardson, cuyas bases fueron establecidas en los años 70. Al igual que los algoritmos de Blind Deconvolution, que buscan resolver el problema para cuando la respuesta al impulso también es una incógnita. Desde entonces, grandes esfuerzos por parte de la comunidad científica se han enfocado al desarrollo y mejoramiento de estos algoritmos, que son aplicados en un sinnúmero de escenarios, por ejemplo, en la compensación del efecto acústico de los escenarios, en la restauración de imágenes satelitales y en el mejoramiento de la calidad de las imágenes captadas por cámaras fotográficas digitales.